El capítulo 2 de Éxodo. La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo, hemos visto hace 2 semanas los primeros 14 versículos y después la semana pasada estuvimos viendo el resto del capítulo. Y vimos cómo Faraón intentó esclavizar aún más a los egipcios que estaban allí. Cómo Faraón les puso unas condiciones tremendas para que no se multiplicaran, para que no tuvieran hijos. Faraón tuvo miedo de ellos, de cómo los judíos se estaban multiplicando y estaban avanzando de una forma tremenda. Y vimos cómo llega un momento en que tiene un plan perverso, y ese plan perverso es decirle a las parteras que estaban allí que acabasen con la vida, cuando naciese una niña, que acabase con la vida de los niños, que digan. Y las parteras pues no le hicieron caso. Las parteras tuvieron temor de Dios y no le hicieron caso. Vimos que Faraón es un tipo un tipo que aparece en la Escritura, un tipo de hombre que es el hombre malo por naturaleza. Faraón fue un hombre malo. Este faraón fue un hombre malo que quiso acabar con los egipcios, con los judíos, quiso acabar con los niños. Y vimos que la Biblia nos habla de gente mala, vimos que la historia está llena de gente mala, y vimos que estas dos parteras a los que Faraón le dijo que acabase con la vida de los niños no le hicieron caso. No le hicieron caso porque tuvieron temor de Dios. Tuvieron temor de Dios. Y el Señor, ante ese temor que tuvieron ellas, el Señor las bendijo. Las bendijo de tal forma que, como no puede haber ninguna otra bendición mayor, que es la bendición del Señor. Y vimos cómo la palabra de Dios nos habla de la importancia de los niños. De la importancia de los niños. Vimos cómo la Escritura nos habla acerca de que ya siendo una lentejita, gracias Pablo, un arroz, un granito, un puntito, el Señor ya, para el Señor eso es una vida. Y cuando tú ves a un embrión, cuando tú ves a una cosita tan chiquitita, es algo emocionante. Y como esas cositas tan chiquitas, hoy con los medios que disponemos, que se pueden hacer un montón de bajas médicos y enseguida tú ves la imagen, es algo impresionante que nuestros antepasados no lo podían ver. Y vas viendo con el paso del tiempo cómo en esas placas que se hacen, cómo va creciendo el bebé. Y la palabra de Dios nos enseña la importancia de la vida humana. Faraón intentó acabar con la vida humana. Y la palabra de Dios nos dice que no. Y el creyente tiene que ponerse en primer lugar en el campo de batalla, entenderlo cuando digo campo de batalla, y decir que no. Tenemos que respetar la opinión de todo el mundo. Si una mujer va al médico y aborta, tenemos que respetar esa opinión, pero sí tenemos que decir que Dios lo que quiere es la vida humana. Lo que Dios quiere es la vida humana, y Dios apuesta siempre por la vida humana y no por el asesinato de una persona. Y vimos varios textos en la Escritura que nos hablan de eso. Y si recordáis, comenté también que en el año 2021 abortaron en España más de 90.000 mujeres. Más de 90.000 mujeres abortaron en España. Y el 42% de esos abortos fueron de jóvenes entre 20 y 29 años. Entre 20 y 29 años. Esto fue lo que vimos la semana pasada, haciendo un resumen. Y mirad ahora lo que dice en el capítulo 1, versículo 22, el último versículo del capítulo 1 y los 2 primeros versículos del capítulo 2. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y toda hija preservar la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Fijaros, hermano, que aquí vemos como Faraón, ante lo que había pasado con las parteras y ante lo que, como no había podido acabar con los niños, entonces pasa a otro dentro de su plan, pasa a otro momento, a otra etapa, a otro estadio de su plan, y es que manda a todo su pueblo. Antes eran las parteras, antes eran las que estaban ahí acudiendo al parto de las mujeres hebreas, pero ahora dice a todo su pueblo, a todos los egipcios, diciéndole: echad al río todo hijo que nazca y toda hija, al río de los judíos, evidentemente, no de los egipcios. Echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Es decir, pasa
de decirle a un grupo de personas que llevaban esa responsabilidad, pasa ahora a decirlo a toda la nación, a toda la nación, a todos los egipcios. Si os enteráis, si veis, si sabéis de un vecino, de un amigo, de un familiar que tiene a un niño, echadlo al río. O sea, no tiene ni por qué ir a un juicio, a un abogado, a notificarlo en un lugar, no. Le está dando libertad a toda la gente allí para que si ven a un niño hebreo que haya nacido, que lo echen, que pueda entrar en la casa, si hace falta llamar a los soldados, se llama a los soldados para que entre y se lleve a los niños y lo echen al río. Es decir, es pan para todo el mundo. O sea, es algo que se está haciendo de la gente un potencial asesino. Eso pasaba también con los alemanes, eso pasaba en la Unión Soviética, eso pasa, siempre ocurre lo mismo. Se buscan colaboradores y se da autoridad a las personas del pueblo para hacer también lo malo. Y fijaros que da esa orden, y ahora el escritor bíblico dice: y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Fijaros que aquí, hermano, vemos como un hombre de la familia de Leví se casa y tuvieron un hijo. En el capítulo 6, en el versículo 20, capítulo 6, versículo 20, dice, de Éxodo, dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Fijaros, hermano, que aquí nos está hablando de la familia. Y nos está diciendo que Amram tomó por mujer a Jocabed, que era su tía. Es decir, tenía unos cuantos años más que él. La cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Sabemos también, por la lectura del capítulo 2 y por otras partes también, que también tuvo una hermana, que va a ser una gran protagonista después en lo que va a ocurrir con la vida de Moisés. Así que sabemos que tiene una hermana que se llama María, y sabemos que le nacieron a Amram y a Jocabed, le nacieron también, aparte de María, le nacieron 2 hijos, Aarón y Moisés. Es interesante, fijaros que nos dice que se llamaba Jocabed. Jocabed significa Dios es glorioso. Dios es glorioso, o también se puede definir como la gloria es de Dios. La gloria es un nombre bonito, ¿verdad? Jocabed, la gloria es de Dios. Su hijo Moisés, sin que ellos lo supieran, su hijo Moisés iba a contemplar la gloria de Dios de Israel en el desierto. Iba a contemplar, en un momento dado, era es como un tipo, como algo profético de lo que después iba a ver su propio hijo. Su nombre, la gloria de Dios, Dios es glorioso. ¿Y quién le iba a decir a ella que después, al cabo de los años, Moisés le dijo al propio Dios: quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria? Amram, el nombre del padre significa pueblo exaltado o nación poderosa, que también es algo interesante. Parece que le pusieron, como he dicho antes, parece que le pusieron un nombre profético. Su pueblo iba a ser exaltado y poderoso, y todo iba a comenzar con la vida de Moisés. Todo iba a comenzar, ese Dios exaltado, poderoso que se ve en los salmos, que después cantan los judíos cuando salen de la esclavitud, cuando María está tocando la pandereta y Moisés compone ese salmo y empiezan a cantar con júbilo y están exaltando al Señor, y lo exaltan en el desierto, lo exaltan cuando llega a la tierra prometida, el pueblo exaltado o nación poderosa. Y tanto Jocabed como Amram, su marido, no estaban siendo conscientes de que sus nombres de alguna forma eran proféticos en cuanto a la relación, a las cosas que Dios iba a hacer con Moisés. También sabemos que Amram vivió 137 años, como dice el texto, 137 años. Y fijaros que Dios bendijo su matrimonio y Dios le dio a luz un hijo. A esa familia Dios le dio un hijo. Y es interesante lo que dice el texto. Dice: Dios, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Fijaros cómo califica el bebé, que Moisés cuando nació era hermoso. Claro, aparte de lo que dice aquí el autor bíblico,
es que para los padres, ¿qué padre considera que su hijo es feo? Ningún padre, ninguna madre puede ver a su hijo feo. Los demás sí, los demás sí. Los demás pueden ver al bebé y pueden decir, qué feo. Pero para el padre o para la madre es lo más bonito. De vez en cuando te encuentras con un padre objetivo, que es muy complicado, con un padre objetivo que dice, yo los quiero mucho, pero qué feo de ir. Pero normalmente los padres ven siempre a sus hijos pues hermosos, bonitos. Y aquí pues vemos cómo dio a luz y viendo lo que era hermoso. ¿A quién visteis vosotros que era horrible? Pablo cuando era muy feo. Muy feo, ¿no? Que te diga mi Sí. ¡Qué feo! Ahora eres muy guapo, hijo. Además me molestaba cuando decían, ¡uy, qué lindo! ¡Muy feo! ¿Tienes algún tipo de complejo? Así que fijaros que le nacieron a ellos dos, le nació Moisés y era hermoso. Y también, fijaros que nos dice que era hermoso y lo tuvieron escondido tres meses. Lo tuvieron escondido 3 meses. La pregunta es, ¿cómo se puede tener escondido a un bebé de 3 meses? ¿Cómo? Claro, lo escondieron porque la idea era que si alguien sabía que el niño había nacido, lo iban a matar. Entonces los padres, como padres, lo protegieron y lo escondieron. Pero ¿cómo se esconde a un bebé de 3 meses? ¿Cómo se evita eso? Es tremendo. Yo recuerdo cuando nació Ana Belén, cuando salimos del hospital, Ana Belén, no hubo Ana Belén por las noches. Ana Belén comía y dormía. O sea, nosotros estábamos encantados porque nos decían, siempre aparece la persona que te lo cuenta todo ello. Siempre hay alguien que te dice, pues cuando tengas los niños no vas a dormir, no te vas a enterar. Y tú dices, yo ya te podía haber callado, en fin, yo necesito palabras de ánimo, no esto. Siempre hay algún cuervo que por ahí va revoloteando. Char y yo estábamos ahí y estábamos diciendo, a ver, ¿qué nos va a esperar con Ana Belén? Salimos del hospital, llegamos a casa y no había niña. Digo por la noche. Durante el día dormía, comía, yo disqueaba y por la noche, pues su hora pedía la comida, se le daba la comida y punto. No nos enteramos. Cuando nació pensábamos que iba a ser lo mismo. Qué engañado estaba. Pensábamos que iba a ser lo mismo, que iba a ser una bendición también, que por las noches nos llevamos un año entero, literalmente. Un año entero que no podíamos dormir por la noche. Un año entero en el que Esther era la reina de la noche. Mira, se intentó cosas, hablamos con el pediatra, no había manera. De hecho, el pediatra dijo, no os preocupéis que cuando pase un año va a cambiar. Oye, pues lo clavó. Cuando pasó el año, Esther fue otra, pero ese año, ni la madre ni yo, teníamos abajo un capitán del ejército. Muy buena gente. Y por las noches, y el capitán de la y su mujer, que esta niña, ¿qué hacemos? Y le pusimos una alfombra para ir moviéndola con el pie, y con el pie nos quedábamos dormidos, estábamos ahí con él, y no había manera, venga, qué anito. ¿Cómo se esconde eso? ¿Cómo haces tú para que un niño durante 3 meses con el lloriqueo no se escuche? Yo no sé cómo lo hicieron, pero estuvieron allí 3 meses y lo escondieron allí. De alguna manera lograron esconderlo durante ese tiempo. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Dios nos esconde también a nosotros, nos esconde debajo de sus alas. Dios nos esconde también a nosotros debajo de sus alas. Mira lo que dice en el Salmo 17, versículo 8 y 9. Salmo 17, versículo 8 y 9. Y mira lo que dice este texto precioso. Dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y ahora que aquí el salmista
David está diciendo, guárdame, con una expresión preciosa, como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hay algo precioso, tremendo. Yo te invito a que lo estudien y que hagas un estudio personal en donde busques las veces que aparecen las alas, las veces que aparecen las alas de Dios, que te esconde, que Dios te protege, que te resguarda bajo las alas de Dios. Aquí David está diciendo, guárdame como a la niña de tus ojos, como lo más importante, guárdame, escóndeme bajo la sombra de tu ala, que es donde voy a estar mejor. ¿Por qué? Escóndeme de los malos y escóndeme de mis enemigos. David era una persona que tenía mucha gente fiel. De hecho, había soldados suyos, militares suyos, que estaban dispuestos a morir por él. David tenía un grupo que llamaban los valientes de David. Eran personas que se arriesgaban, estaban dispuestos a morir por su líder, estaban dispuestos a morir por un hombre como David. Pero David también tenía muchísimos enemigos, gente que estaba dispuesta a matarlo continuamente. Y David era consciente de eso, y David, el primero Saúl. Y David dice, escóndeme tú, Señor, bajo tus alas, bajo tu sombra, Señor. Escóndeme de los malos que me oprimen, y escóndeme de mis enemigos que buscan mi vida. David sabía lo que era esconderse. David no era un muñedica, David era un guerrero. David peleó con Goliat, se enfrentó en 1000 batallas con otros hombres. David era un valiente, era un hombre que sabía luchar, que sabía pelear, no era un inclente, no era un debilucho, no era un cobardica. Y sin embargo, con tanta gente, con tantos enemigos que tenía, con tantas batallas, con tanta gente, está diciendo, escóndeme de los malos, escóndeme de los malos, escóndeme de mis enemigos. Nosotros no creo que lleguemos a la altura de David. Yo no creo que ninguno de nosotros tengamos unos enemigos que quieran matarnos. Espero que no tengamos enemigos que nos quieran matar físicamente. Espero que no tengamos gente mala que vaya por nosotros a buscarnos y a hacer cosas malas, o pensar el mal contra nosotros o contra nuestra familia. Espero que ninguno de nosotros estemos rodeados así. Pero cada uno de nosotros en un sentido tenemos enemigos. Cada uno de nosotros en un sentido tenemos gente que puede estar a nuestro alrededor, que nos pueden impedir, nos pueden hacer cosas, nos pueden meter miedo, nos pueden manipular, nos pueden atenazar. Todos nosotros tenemos miedo a otros y tenemos miedo también a nosotros mismos. ¿Cuánta gente hay que tiene miedo a su propio yo? ¿Cuánta gente hay que tiene miedo a la soledad, al enemigo de la soledad? ¿Cuánta gente tiene miedo a la depresión? Que tienen miedo a cualquier cosa que pueda ocurrir en su vida, que tienen miedo de salir a la calle, que tienen miedo de tener amistades porque le hacen daño, que tienen miedo, que tienen complejos con su cuerpo, con sus mentes, con sus... ¿Cuánta gente hay así? Y hay momentos así, situaciones así, en que tú lo único que puedes decir, Señor, escóndeme bajo tus alas. Escóndeme de los que procuran mi mal, escóndeme del miedo y escóndeme también de mí mismo, Señor. Escóndeme también de la situación en la que estoy viviendo. No hay mejor escondite que estar bajo las alas de Dios. Bajo las alas de Dios. Y cuando tú estés pasando por una situación, cuando alguien te hace alguna cosa, ¿recordáis el antiguo anuncio de que venía el primo de Zumuso? ¿Os acordáis? El anuncio de clavo, y se veía un niño que a lo mejor alguien le pegaba, a otros niños le pegaban al niño y lo tiraban al suelo, y venía el primo de Zumosol, se ponía así grande y decía, venga, pégale ahora, esa es la versión pedorra, ponte ahí, y nadie tocaba al niño porque venía su primo, que era súper grande, un poco como Francisco, sí, súper grande, entonces, y los niños se escondían porque no le pasaba nada. Cuando tengas un enemigo, cuando tengas a alguien que va por ti, que lo puedes tener en la universidad, en el colegio, en el instituto, en tu familia, en tu entorno más próximo, cuando tengas a alguien que es una persona mala, que influye mal en ti o en tu familia, escóndete bajo las alas de Dios. Escóndete bajo las alas. Cuando tengas miedo de salir a la calle, de tu temperamento, de tu carácter, de tu ira, de tu enfado, cuando tengas miedo de ti mismo, cuando tengas miedo de situaciones que no puedes aguantar, porque es imposible que puedas aguantar, escóndete bajo las alas de Dios. Escóndete bajo las alas de Dios, porque Dios te esconde bajo sus alas.
y va a hacer realidad que te aparte de los malos y de sus enemigos. Así que fijaros que no solamente se escondió Moisés durante 3 meses, los padres lograron esconderlo, sino que vemos que Dios nos esconde debajo de sus alas. Y en tiempos malos, tiempos muy malos, Dios nos esconde también, como vemos, dice en Isaías. Ven conmigo a Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Y mira lo que dice. Isaías 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este es un texto demoledor, tremendo, te lo repito. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Recordáis la Pascua? ¿Recordáis lo que pasó con las familias judías? ¿Recordáis lo que pasó con los primogénitos? ¿Recordáis que el ángel de Dios llegaba y todas aquellas casas que tenían sangre en los dinteles, en las puertas, eran las casas de los judíos, y el ángel pasaba y no tocaba al primogénito? Y después, en la última plaga que había, después cuando llegaba a otro sitio y no tenía la sangre allí puesta, los primogénitos de los egipcios murieron todos. Todos los primogénitos de los egipcios murieron, todos. Incluso de los animales. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no murieron los primogénitos porque estaban escondidos bajo la sangre que habían puesto del cordero, que habían puesto allí para que el ángel de la muerte pasara y no entrara. Y se escondieron allí, en sus casas, cubiertos, protegidos, escondidos bajo la sangre, en un tipo que es un tipo impresionante de lo que hizo Cristo. Nosotros estamos escondidos también por la sangre de Cristo. Estamos escondidos también cuando Cristo murió, nos bañó con su sangre, nos limpió con su sangre. Y pasa el ángel, pasa la gente, pero estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y aquí el pueblo de Israel fue escondido, los primogénitos fueron escondidos y no murieron porque estaban cubiertos bajo esa sangre. ¿Y qué me contáis del confinamiento? ¿Qué me contáis del confinamiento? Hemos estado casi durante muchos meses, 2 años, hemos estado, y los primeros 3 meses, recordáis, 3 o 4 meses, estuvimos confinados en nuestras casas. Que aquello era una película de miedo, de terror. Y tú salías al balcón. Nada, no se escuchaba nada. Algún coche por allí, alguna moto allí que tiene que tener permiso para ir a trabajar. No se escuchaba, todo el mundo en la casa. Y en los primeros días yo recuerdo a la policía, por la Guardia Civil, protección civil, los coches estos de seguridad. No, es protección civil, eso es, protección civil. O sea, era algo tremendo. O sea, tú estabas allí y estábamos allí. Era como, y en ese momento yo recuerdo, y además lo compartí también en algunas ocasiones cuando hacíamos los cultos online, recuerdo, y este es un versículo que yo creo que a muchos creyentes Dios les ayudó, les habló, les consoló en ese tiempo de confinamiento, cuando dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y la indignación pasó. Ese tiempo pasó. Un tiempo que no sé si habremos aprendido algo o no. Espero que todos hayamos aprendido algo. Pero un tiempo que fue un tiempo que cambió la historia. Un tiempo que cambió la historia, que lo veremos con el paso de los años. Y hoy Poti nos ha comentado algunas cosas, pero y van saliendo poco a poco cosas que se hicieron en el confinamiento, experimentos que se hicieron en el confinamiento, no solamente bancarios, sino de otro tipo de cosas, que se hicieron en el confinamiento como conejillos de India, para ver cómo el tema del ser humano, cómo podíamos seguir adelante, y los resultados que eso iba a tener. Todos nosotros estuvimos en el confinamiento, todos nosotros estuvimos escondidos, pero pasó la indignación y volvimos a salir a la calle. Es interesante que en ese tiempo del confinamiento hubo 2 o 3 cosas muy importantes.
de pronto, de la noche a la mañana, todo el mundo tenía un perro. Todo el mundo tenía un perro. No se nos salían tantos perros. Todo el mundo tenía un perro y podían salir con el perro a dar paseíto por el animalito. Todo el mundo tenía un perro. La segunda cosa que pasó, muy importante, es que hubo los sitios de comida rápida, los restaurantes, todo ese tipo de cosas. Hubo muchos que cerraron, pero otros mandaban comida. Los muebles, la ropa. Se vendieron más muebles y ropa y se pintaban las casas y se hacían cosas, porque como la gente no salía, pues se compraban cosas para la casa, para Miguel se ríe, para hacer las cosas en la casa, porque la gente se gastaba o en comida. Yo recuerdo en verano cuando llegaba y a lo mejor la gente estaba pidiendo caracoles, porque la gente tenía unas ganas de comer y pedían caracoles o tal, y se llevaban las cosas. Y también sirvió para la unidad de la familia. Y para darnos cuenta, hermano, de que hay momentos en el que tú estás solo con la familia y te das cuenta que el televisor no es importante. Te das cuenta que el móvil no es importante. Te das cuenta que lo importante es que estemos juntos. Creo que en ese tiempo de confinamiento hubo familias que redescubrieron el parchís. La oca. Parece algo de la prehistoria. Pero hubo familias que descubrieron jugar como familia con los hijos. Y muchos padres decían, yo me he quedado sorprendido con mis hijos. Mis hijos han tenido una paciencia, han estado ahí, y los mismos maestros decían que los niños estaban en una situación en la que los llevaban bien. Nos hemos sorprendido en muchas ocasiones. Pues aquí nos está diciendo que Dios, en los días malos, nos esconde, como escondió a los primogénitos y como nos escondió también a nosotros, y nos sigue escondiendo. Esconde un poquito, por un momento, en que tanto que pasa la iluminación. Y además no solamente Dios nos esconde debajo de sus alas, y no solamente Dios nos esconde en los días y los momentos malos, sino que también estamos escondidos en Cristo, hermanos. Escondidos en Cristo. Mira lo que dice en Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Dice así. Dice el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y fijaos lo que dice: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto realmente, hermano, es tremendo. Nos dice la palabra aquí que estamos escondidos en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Esther se iba a casar, como familia alquilamos un pisito en el centro de Sevilla, y estuvimos, ella se casaba un domingo y un sábado, no recuerdo bien, pero bueno, creo que era un domingo. Y alquilamos un piso para que estuviésemos toda la familia, como despedida, digamos, de estar todos juntos. Y allí, en ese piso en el centro, un sitio muy bonito, en pleno centro de Sevilla, pues con un montón de habitaciones, en fin, muy bonito, muy bien. Y allí estuvimos de viernes, sábado y domingo. El último encuentro familiar que íbamos a tener, como ya cuando Ana Belén ya se había independizado, ahora ella se iba a independizar y además se iba a Estados Unidos, y fueron días muy bonitos, días de oración, de charlar, de reírnos, de jugar, de recordar cosas pasadas, de recordar cosas de su infancia, cosas de la relación entre ellos, cómo se conocieron, etcétera, etcétera. ¿No? Fue un tiempo bonito. Pues el día que se iba a casar vino el fotógrafo, siempre vienen los fotógrafos, y venía Ana Belén, Esther, muy
le vestía de novia, Mikey no estaba porque ya sabéis la costumbre, las novias, el novio lo tiene que ver en el altar. Y ahí estábamos nosotros y estaba Emma. Emma tendría 3 años y medio. Y estábamos haciendo la foto. Y tenemos una foto en casa donde Emma no quería salir en la foto ni en pintura. No. Hay niños que no quieren, no sé por qué, no quieren salir en foto. Hay otros niños que sí, Otros niños, y cuando los niños quieren hacer la foto, pero hay niños que no quieren la foto, no quieren hacerse foto ni pintura. Y Emma es una de esas niñas. Aún hoy, con 6 años, todavía le cuesta salir en la foto. Ya no es igual, pero... Y hay una foto donde está el fotógrafo y venga y nos ve. Está la Belén, está la madre, está Denis, tú y yo. Y ella no quería salir en la foto, todo ya para minutos antes de salir. Yo con mi pajarita, con mi ropa, la madre vestida, y todos allí. Y ella no quería salir en la foto. ¿Qué es lo que hace? Que se fue detrás de la madre y se escondió detrás del vestido de la madre. Y se ve la foto, todos allí sonriendo, y ella sacando así la cabeza con el vestido de la madre, con cara de enfadar, porque no quería salir. El cuerpo no se le ve, pero se le ve así, como diciendo, vaya que no le diga, con la foto que tengo que salir. Y con la cara así de amargada, se le ve. De alguna forma, aunque este no es un ejemplo adecuado, pero de alguna forma nosotros estamos escondidos, no en la ropa de la madre, no en la ropa de nadie, sino estamos escondidos en Cristo. Cristo está aquí y nosotros vienen las situaciones, las tempestades, los problemas, las dificultades, los trompazos, las cosas que nos ocurren, están ahí, pero el que se lo recibe todo es Cristo. El que está ahí es Cristo. Cristo es nuestro guardián. Cristo es nuestro centinela. Cristo es el que está ahí. Y nosotros estamos escondidos con la cara así. Y nuestro Señor está ahí. Y estamos escondidos, como dice el salmista, bajo sus alas, bajo sus vestidos celestiales, bajo su amor, bajo su sangre. Estamos escondidos en Cristo, hermano. Pueden venir cosas, van a venir cosas. Siempre vendrán cosas. Hasta que no lleguemos al cielo. Pero piensa siempre, cuando vengan esas cosas, cuando vengan dificultades, yo estoy escondido en Cristo. Estoy escondido en Cristo, estoy escondido en Él, en el más sublime, en el más importante, el más santo, el heraldo, el rey, el príncipe. Estoy escondido es el rey del cielo, es el rey del universo. Estoy escondido bajo la realeza de Dios. Estoy escondido bajo aquel que me ama intensamente. Estoy escondido en Cristo. Pueden venir batallas, enemigos, situaciones, enfermedades, depresiones, problemas, traiciones. Puede venir lo que sea. Pero estoy escondido con Cristo. Estoy escondido en Cristo. Y Cristo es quien está delante y me dice, escóndete, Pedro. No te preocupes. No te preocupes, yo estoy aquí. Escóndete detrás mía, que yo te protejo. Que yo te protejo. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Que nos protege, que nos cuida. Entre otras cosas, que nos hace. Así que fijaos, hermano, que cuando nació Moisés, era un niño hermoso. Y cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron. Sus padres lo escondieron. Y hemos visto que nosotros nos podemos esconder debajo de las alas de Dios. Hemos visto que en tiempos malos también Dios nos esconde. Y hemos visto que estamos escondidos en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Escóndete. Escóndete. ¿Recordáis el juego del escondite? Que ya estaría guapísimo. El juego del escondite, no sé si los niños juegan el juego del escondite hoy en día, ya como se aprende todo, pero cuando juegues, si tus nietos o tus hijos juegan al juego del escondite, recuerda cada vez que vea a un niño jugar al escondite, recuerda como yo. Porque el que me esconde, detrás del que yo no me escondo en un armario,
yo no me escondo detrás de un mueble, yo no me escondo detrás de una puerta, yo me escondo en Cristo. Yo me escondo en Cristo. Y el hecho de que te escondas en Cristo te libera, te cuida y te protege. Lo único que yo puedo decirte esta tarde es escóndete, pero bajo mí. Escóndete en Cristo, bajo su gracia, bajo su amor. Escóndete siempre en Él, porque pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no olvides nunca que estás escondido detrás de aquel que te protege. Siempre. Amén. Si alguien quiere orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor mío, porque es verdad que el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, qué alegría que tú eres el que nos guarda y que podemos escondernos en ti, y que tú eres el que nos defiende y el que nos cuida y el que nos protege. Y ni aún un pelo en la cabeza se nos cae sin que tú lo permitas. Muchísimas gracias, Dios mío, por sentir tu amor, por sentir tu misericordia y por sentir que tú siempre estás con nosotros y que estás delante, detrás, al lado izquierdo y al lado derecho. Tú estás en todo momento rodeando nuestra vida y guardándonos y protegiéndonos. Gracias, Padre de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues terminamos. ¿Hay algún cumpleaños? No hay ninguno. Pues entonces estamos despedidos. Ah, hay uno. Ah, el domingo que viene. Ah, bueno. ¿Cuándo lo cumple? ¿Cuándo lo cumple? El viernes. Ah, entonces vale, lo damos para el domingo que viene. El problema es que él sabe que le vamos a cantar feliz cumpleaños el domingo que viene.